Un libro, una voz, presenta Grandes Esperanzas. Una novela escrita por Charles Dickens. Narrada con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 14. Capítulo 47. Transcurrieron unas semanas sin que se produjera cambio alguno en nuestra angustiosa situación. Estábamos esperando a Wemmick, pero este no daba señales de vida. Si nunca lo hubiese visto fuera de Little Britain y no hubiera disfrutado del privilegio de ser recibido como un familiar en el castillo, habría dudado de él, pero conociéndolo como lo conocía, me merecía una confianza absoluta. Mis asuntos particulares comenzaron a presentar mal cariz y me vi asediado por más de un acreedor que vino a exigirme dinero. Supe entonces lo que era la falta de fondos, quiero decir, de moneda disponible en el bolsillo, y por ello me vi obligado a vender algunas joyas de las que podía perfectamente prescindir. Resolví no aceptar más dinero de mi generoso protector, pues en el estado de incertidumbre en que me encontraba, tanto de ideas como de proyectos, seguir aceptando su ayuda económica me parecía un fraude verdaderamente despiadado. Por lo tanto, por mediación de Herbert, le devolví la cartera que me había entregado y de la cual yo no había sacado ni un penique, y sentí una satisfacción, no sé si legítima o no, por el hecho de no haberme aprovechado de su generosidad desde el momento en que se dio a conocer. A medida que transcurría el tiempo comencé a presentir que Estela ya debía de haber contraído matrimonio, y temiendo ver confirmada esa sospecha, que casi se había convertido en una convicción, procuré abstenerme de leer los periódicos y supliqué a Herbert, a quien confié los detalles de nuestra última entrevista, que no volviera a hablarme de ella. No sé por qué me empeñé en guardar como un tesoro aquel lastimoso jirón de mis esperanzas destrozadas. Tú, lector, ¿no habrás caído en la misma contradicción el año anterior, el mes último o la semana pasada? Mi vida era triste y desgraciada. Tenía una preocupación que sobresalía de las demás, como la cima de la montaña más alta de una cordillera. Y, no obstante, no había nuevo motivo de temor. Yo podía despertar sobresaltado, creyendo que Provis había sido descubierto. Podía sentarme en la cama a la espera de oír los pasos de Herbert, que venía a darme malas noticias, pero todo eso y mucho más no podía impedir que las cosas siguieran su curso natural. Condenado a la inacción y a un estado permanente de inquietud, iba remando en mi bote, esperando con la mayor tranquilidad posible. A veces, después de haber ido por el río corriente abajo, la marea me impedía volver a pasar por debajo del puente viejo, y entonces dejaba el bote en un muelle cercano a la aduana para que me lo llevaran al lugar donde acostumbraba dejarlo amarrado. No me sabía mal tomarme esa molestia, porque con ello conseguía que la gente que vivía o trabajaba a orillas del río se habituara a verme con aquel bote. Debido a esa circunstancia tuve dos encuentros que voy a relatar. Cierta tarde, a finales de febrero, desembarqué en el muelle. Aprovechando la marea baja llegué hasta Greenwich y regresé con la marea alta. Habíamos tenido un día espléndido, pero al ponerse el sol comenzó a extenderse la niebla y tuve que regresar casi a ciegas entre los barcos, con mucho cuidado. Tanto a la ida como a la vuelta vi en la ventana de Provis la señal que indicaba que no había novedad. La tarde era apacible, pero yo tenía frío y creí que para calentarme lo mejor sería ir a cenar cuanto antes, y como si luego decidía regresar enseguida a casa me esperaban unas horas de soledad y melancolía, resolví ir al teatro, precisamente al mismo en que Mr. Wopsley había obtenido su dudoso triunfo y que actualmente ya no existe. Ya sabía que Mr. Wopsley no solo no había logrado haber realizado su ideal de resucitar el drama, sino que había contribuido a su decadencia. En los programas se lo había mencionado ominosamente como un negro fiel en relación con una niña de noble cuna y un mono. Herbert lo había visto actuar en el papel de un tártaro feroz, con tendencia a lo cómico,
con el rostro pintado de color ladrillo y un afrentoso gorro lleno de campanillas. Fui a cenar en una taberna que Herbert y yo habíamos dado en llamar bodegón geográfico, pues los manteles estaban cubiertos de un verdadero mapamundi de manchas y cada cuchillo semejaba una carta hidrográfica de grasa. Hasta la fecha apenas hay un bodegón en los dominios del alcalde de la ciudad que no sea geográfico. Y allí pasé el tiempo, adormecido sobre las migas de pan, contemplando las luces de gas y cociéndome en el vaho de las comidas. Al fin logré quitarme la modorra de encima y fui al referido coliseo. Allí encontré a un virtuoso contramaestre del servicio de su majestad, un buen hombre, aunque yo hubiera preferido que no llevase los pantalones tan ceñidos en algunas partes del cuerpo y tan holgados en otras, que iba dando manotazos a los sombreros de todos los hombrecillos, hundiéndoselos hasta los ojos, por puro capricho, a pesar de ser muy generoso y valiente y no querer oír hablar de pagar contribuciones a pesar de que se preciaba de buen patriota. Llevaba en el bolsillo una bolsa de dinero que parecía un pudín envuelto en su paño, y contando con esa fortuna contraía matrimonio, en medio del regocijo general, con una joven que iba vestida con una colcha. Todos los habitantes de Portsmouth, 9 en total, según el último censo, habían ido a la playa para frotarse las manos, estrechar las de los demás y cantar «Llenad, llenad los vasos». Sin embargo, un rapaz marmitón morenucho que nunca estaba dispuesto a hacer nada de lo que le proponían y cuyo corazón, según decía el contramaestre, tenía que ser tan negro como su casa, se confabuló con otros 2 pillos de su edad para meter a todo el mundo en un lío, lo que consiguieron con tanto éxito. Los marmitones gozaban de mucha influencia política, que fue necesaria la mitad de la representación para poner las cosas en claro, y aún esto se logró gracias a un honrado tendero que llevaba sombrero blanco y polainas negras y tenía la nariz colorada, quien, armado de unas parrillas, se metió en la caja de un reloj desde la cual podía oír todo lo que se decía, y salía de allí para asestar un parrillazo a todos aquellos a quienes no podía refutar. Aquello fue la causa de que Mr. Wopsley, de quien hasta entonces no se había oído hablar, viniese directamente del almirantazgo, ostentando la orden de la jarretera, como enviado plenipotenciario para anunciar que todos los marmitones serían encarcelados de inmediato y que traía para el contramaestre los estandartes de la Gran Bretaña e Irlanda, unidos como recompensa por sus servicios públicos. El contramaestre se sintió amedrentado por primera vez en su vida. Se enjugó los ojos con el estandarte y poco después, recobrando el ánimo y dando a Mr. Wopsley el tratamiento de honorable señor, le pidió permiso para estrecharle la mano. Este se lo concedió y, empujado después hacia un polvoriento rincón por la concurrencia que comenzó a bailar una danza de marineros, contempló lo que ocurría, al parecer descontento, y en un momento dado reparó en mi presencia. La segunda pieza que ponían en escena era la última pantomima cómica de Navidad, en cuya primera escena creí descubrir a Mr. Wopsley, que llevaba unas medias rojas de estambre. Tenía el rostro ancho y fosforescente y simulaba el cabello con un trozo de cortina roja. Representaba hallarse en una cueva fabricando rayos y se mostró muy cobarde cuando su gigantesco amo llegó y pidió, con voz ronca, que le sirviera la cena. Pero no tardó en presentarse en un papel más elevado, porque el genio del amor juvenil, necesitado de auxilio ante la brutalidad de un granjero ignorante que, para impedir que su hija se casara con el elegido de su corazón, se dejó caer sobre éste desde la ventana del primer piso metido en un saco de harina, llamó a un hechicero sentencioso quien, procedente de los antípodas, llegó un poco mareado, después de un viaje en apariencia bastante accidentado. Resultó ser Mr. Wopsley, con un sombrero de copa y un libro de magia negra debajo del brazo. Y como que aquel hechicero no tenía en la tierra más ocupación que escuchar la charla y los cantos de los demás, verlos bailar, soportar los empujones y rodearse de llamas de distintos colores, le quedaba mucho tiempo libre. Y noté con extrañeza que lo dedicaba a mirarme fijamente, como si estuviese viendo algo que lo dejaba perplejo. Aquella mirada de Mr. Wopsley parecía turbarlo hasta tal punto y a la vez resolver tantas cosas en su espíritu que yo no acertaba a comprenderlo, y seguía pensando en ello cuando, una hora más tarde, salí del teatro y lo encontré junto a la puerta, donde estaba esperándome. «¿Cómo está usted?», le pregunté al tiempo que le estrechaba la mano y echábamos a andar. «Ya me di cuenta de que me había visto usted». «¿Que yo le había visto, Mr. Pip? Es cierto, pero ¿quién era el que estaba con usted?» «¿A quién se refiere?» «Resulta muy extraño.
dijo él con expresión de asombro, y sin embargo juraría que era él. Alarmado, le supliqué que se explicara. De no haber estado usted allí, no sé si lo habría visto enseguida, dijo con aire pensativo. No obstante, aunque no puedo asegurarlo, me parece que sí. Miré en torno, como solía hacer siempre que iba hacia mi casa, porque aquellas misteriosas palabras hicieron que sintiese un escalofrío. «Oh, ya no podrá verlo», exclamó Mr. Wopsle, «porque vi que se marchaba antes que yo». Como yo tenía motivos de sobra para recelar, llegué incluso a sospechar de aquel pobre actor. Creí que pretendía hacerme confesar algo. Por eso lo contemplé sin pronunciar palabra mientras andaba a mi lado. «Tuve la ridícula ocurrencia de que iban juntos, Mr. Pip», prosiguió, «hasta que caí en la cuenta de que usted ignoraba que estaba sentado detrás de su silla, como un espectro». Sentí nuevamente un escalofrío, pero estaba decidido a guardar silencio, a pesar de que él parecía referirse a Provis. Yo, naturalmente, estaba seguro de que éste no se había presentado por allí. «Comprendo que le extrañe lo que digo, Mr. Pip, pero ¿es tan asombroso? Seguramente dudará usted de lo que voy a decirle ahora. Yo mismo lo habría puesto en duda si usted me lo hubiese dicho». «¿De veras?» «Sí, de veras. ¿No recuerda, Mr. Pip, que cierto día de Navidad, hace algunos años, yo había sido invitado a comer en casa de Gargery y llegaron unos soldados para que yo les arreglara un par de manillas?» «Lo recuerdo perfectamente». «¿Recuerda usted que luego hubo una batida en persecución de 2 presidiarios y que nosotros fuimos con los soldados y Gargery lo llevó a usted sobre los hombros y que yo me adelanté y ustedes apenas podían seguirme?» «Me acuerdo muy bien de todo eso». En efecto, lo recordaba mejor de lo que él podía figurarse, excepto el último detalle. ¿Y no se acuerda también de que llegamos a una zanja en la que estaban peleando furiosamente 2 fugitivos, uno de los cuales resultó con la cara bastante maltrecha? «Me parece estar viéndolo». «¿Y recuerda que los soldados, después de encender las antorchas que llevaban, pusieron a los 2 presidiarios en el centro del pelotón y se los llevaron, y que nosotros los seguimos para ver cómo terminaba todo aquello? ¿Se acuerda de que fuimos tras ellos por los pantanos sombríos con las antorchas que iluminaban el rostro de los presos? Este detalle es muy importante, mientras alrededor de nosotros no había más que penumbra». «Sí», respondí, «lo recuerdo». «Pues bien, Mr. Pip, uno de aquellos 2 sujetos estaba esta noche sentado detrás de usted. Lo vi por encima de su hombro». «Tengamos serenidad», pensé, y luego en voz alta dije, «¿Cuál de los 2 creyó usted que era?» «El que resultó herido en la riña», contestó sin vacilar. «Juraría que era él. Cuanto más pienso en ello, más seguro estoy de que no me equivoco». «Es curioso», exclamé aparentando que no daba ninguna importancia al hecho. Inútil decir que aquella conversación vino a aumentar mi desasosiego, pues me aterrorizaba pensar que Compeyson había estado detrás de mí como un fantasma. Porque si en alguna ocasión lo había olvidado, desde que Provis estaba escondido era precisamente cuando más cerca lo tenía. Y pensar que yo, después de tantas precauciones, me había hallado inconscientemente desprevenido. Era como si hubiese cerrado una larga hilera de puertas para impedirle la entrada y luego me lo hubiese encontrado a mi lado. Hice varias preguntas a Mr. Wopsle, pero no pudo decirme cuándo había entrado aquel hombre en la sala. Solo después de haberlo observado durante largo rato consiguió identificarlo, pero ya desde un principio lo había relacionado vagamente con alguien de la época en que yo vivía en la aldea. ¿Cómo iba vestido? Creía recordar que iba negro, elegante, pero sin ostentación. ¿Tenía el rostro desfigurado? Le parecía que no, y lo mismo creía yo, porque, sumido en mis cavilaciones, no me había fijado mucho en quienes me rodeaban, y pensaba que una cara desfigurada no habría dejado de llamar la atención. Cuando Mr. Wopsle me hubo explicado todo lo que sabía y recordaba y lo que yo pude hacerle decir, y después de haberlo obsequiado con un pequeño refresco para que se repusiera de las fatigas de la noche, nos separamos. Debía de ser entre las 12 y la 1 de la madrugada cuando llegué a Temple, cuyas puertas estaban cerradas. No había nadie por allí cuando entré en mi casa. Herbert ya había llegado, y hablamos junto al fuego de aquel asunto tan serio. Pero todo lo que se podía hacer era comunicar a Wemmick lo que yo había descubierto por la noche e indicarle que esperábamos que nos dijera cuál era su parecer. Y como consideré que si iba muy a menudo al castillo podría comprometerlo, me pareció más conveniente explicárselo todo por carta. Le escribí, pues, antes de acostarme,
y fui a tirar la carta al buzón. Tampoco vi a nadie cerca de mí. Herbert y yo estuvimos de acuerdo en que debíamos ser muy prudentes. Y lo fuimos más que nunca, si cabe, pues por lo que respecta a mí, no fui más por Mill Pond Bank, exceptuando cuando pasaba por delante en mi bote, y entonces miraba hacia allí de la misma manera que fijaba mis ojos en otras partes. Episodio 48. El segundo de los encuentros a que me he referido en el capítulo anterior ocurrió una semana más tarde, aproximadamente. Había dejado de nuevo mi bote amarrado en el muelle junto al puente de Londres. Era una hora más temprano que en la tarde a que he hecho referencia, y sin saber todavía dónde iría a cenar, me dirigí a pie hacia Cheapside. Mientras vagaba por allí, sentí una manaza posarse sobre uno de mis hombros. Era la mano de Mr. Jaggers, quien luego la pasó por debajo de mi brazo. «¿Cómo vamos en la misma dirección, Pip?», dijo. «Podemos ir juntos. ¿A dónde va usted?» «Me parece que voy hacia Temple». «¿Pero no sabe usted a dónde va?» «En efecto, no lo sé», contesté, satisfecho de poder, al menos por una vez, llevarle ventaja en su interrogatorio. «Porque aún no lo he decidido». «¿Va usted a cenar? Supongo que no tendrá reparo en decírmelo». «No. ¿Por qué voy a tener reparo?» «¿Está usted citado con alguien?» «Tampoco tengo inconveniente en manifestarle que no tengo ninguna cita». «Entonces», dijo Mr. Jaggers, «venga usted a comer conmigo». Me disponía a excusarme cuando agregó: «Wenmick también vendrá». Por lo tanto, en lugar de excusarme, decidí aceptar, pues las pocas palabras que había pronunciado lo mismo servían para una negativa que para un consentimiento. Seguimos, pues, por Cheapside y giramos en dirección a Little Britain, mientras comenzaban a encenderse las luces en los escaparates de las tiendas y los faroleros de las calles, encontrando apenas sitio suficiente para colocar sus escaleras de mano en medio del tráfico del atardecer. Subían y bajaban por ellas, abriendo en la niebla, cada vez más densa, más ojos rojizos que ojos blancos había abierto en la pared espectral del Hotel Homunds mi bujía de médula de junco. En la oficina de Little Britain hallé la actividad habitual, consistente en escribir cartas, lavarse las manos, despapilar las velas y cerrar la caja de caudales, con todo lo cual terminaba la labor del día. Mientras yo permanecía de pie junto a la chimenea de Mr. Jaggers, el tembloroso reflejo de las llamas dio a las dos mascarillas el aspecto de querer jugar conmigo un diabólico juego de escondite, mientras las dos gruesas bujías de sebo que apenas bastaban para alumbrar a Mr. Jaggers, que estaba escribiendo en un rincón, al derretirse se iban adornando con lágrimas gruesas, sucias y retorcidas como triste recuerdo de multitud de clientes ahorcados. Fuimos los tres juntos a la calle Gerrard en un coche de alquiler, y en cuanto llegamos se nos sirvió la cena. Aunque aquel lugar no me parecía el adecuado para referirme a los sentimientos que Walworth había inspirado a Wenmick, no me habría parecido mal sorprender de vez en cuando en sus ojos una mirada de simpatía. Pero no pude, porque cuando él levantaba la vista de la mesa la dirigía enseguida hacia Mr. Jaggers y se mostraba tan indiferente conmigo como si hubiese habido dos Wenmick gemelos y este no hubiese sido mi amigo, sino el otro. «¿Envió usted la nota de Miss Havisham a Mr. Pip, Wenmick?», preguntó Mr. Jaggers cuando comenzábamos a cenar. «No, señor», contestó Wenmick. «Iba a echarla al correo cuando usted llegó con él. Aquí la tiene». Y entregó la carta a su amo en vez de dármela a mí. «No son más que 2 líneas, Pip», dijo Mr. Jaggers tendiéndomela. «Miss Havisham me la envió porque no estaba segura de que las señas que tenía de usted fuesen correctas. Dice que desea verlo para tratar de una cuestión sencilla de que usted le habló. ¿Irá usted?» «Sí», contesté al tiempo que leía la nota en que se me manifestaba exactamente lo que él acababa de decir. «¿Cuándo piensa ir?» «Tengo un asunto pendiente», respondí mirando a Wenmick, que en aquel instante estaba echando pescado a su boca de buzón, «que me impide fijar una fecha, pero creo que no tardaré en visitarla». «Si Mr. Pip piensa ir dentro de poco, no es necesario que conteste». Como comprendí que aquello indicaba la conveniencia de no demorar mi visita, resolví ir a la mañana siguiente, y así lo manifesté. Wenmick se bebió un vaso de vino y miró satisfecho a Mr. Jaggers, pero no a mí. «De manera, Pip, que nuestro amigo la araña», dijo Mr. Jaggers, «ha jugado con sus triunfos y ha ganado». Todo lo que pude hacer fue asentir con la cabeza. «Ah, es un chico que promete, naturalmente, a su manera, pero es posible que todo no le salga tan bien como él espera.
Al final siempre resulta vencedor el más fuerte, pero ante todo, por supuesto, hay que saber quién es el más fuerte. Si resulta ser él y acaba pegando a su mujer... Seguramente, interrumpí con el rostro colorado y el corazón palpitándome con violencia. ¿No cree usted con seriedad que llegue a ser tan indigno como para cometer semejante crueldad, Mr. Jaggers? No quiero decir eso, Pip. Solo es una mera suposición. Si resulta ser él y acaba pegando a su mujer, es posible que se convierta en el más fuerte, pero si se trata de inteligencia, no cabe duda que será vencido. Es muy difícil opinar sobre lo que hará un individuo como ese en semejantes circunstancias, porque es un caso de cara o cruz entre dos resultados. ¿Puedo preguntar cuáles? Un individuo como nuestro amigo el araña ataca y vence o adula servilmente. Puede hacer esto último de buena o mala gana, pero lo cierto es que se impone o se somete. Pregunte a Wemmick cuál es su parecer. ¿Se impone o se somete?, corroboró Wemmick sin mirarme. Bebamos, pues, a la salud de Mrs. Bentley y Drumley, dijo Mr. Jaggers, y cogiendo una botella de vino de marca, llenó nuestros vasos y luego el suyo. Y hagamos votos para que el asunto se solucione a satisfacción de esta señora, porque nunca podrá ser a gusto de ella y de su marido a la vez. Molly, 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 qué despacio vas esta noche. Cuando la regañó de esta manera, la criada estaba a su lado, poniendo unos platos sobre la mesa. Al oír sus reproches, retiró las manos, retrocedió un par de pasos y murmuró una excusa. Me llamó la atención el modo en que movía los dedos mientras hablaba. ¿Qué ocurre?, preguntó Mr. Jaggers. Nada, contesté. Solo que el asunto de que tratábamos es algo doloroso para mí. Molly movía los dedos como si estuviese haciendo la calceta. Se quedó mirando a su amo, sin saber si podía retirarse o si éste tenía algo más que decirle. Al observarla, advertí que yo había visto unos ojos como aquellos y unas manos idénticas en una ocasión memorable y muy reciente. Mr. Jaggers le dijo que se retirase y ella abandonó la estancia. Sin embargo, yo seguí viéndola como si todavía la tuviese ante mí. Miraba aquellas manos, contemplaba aquellos ojos, me fijaba en aquel cabello ondulado y los comparaba con otras manos, otros ojos y otro cabello que yo conocía perfectamente y con lo que estos serían al cabo de 20 años de vida tormentosa con un marido brutal. Miré repetidamente el parecido y los ojos de la criada y recordé la extraña sensación que experimenté cierta vez, y no solo, en el abandonado jardín y en la fábrica de cerveza solitaria. Recordaba que había tenido la misma impresión al ver un rostro que me miraba y una mano que me saludaba desde la ventanilla de una diligencia, y cómo había vuelto yo a experimentarla, fugaz como un relámpago, al pasar en coche, y tampoco solo, bajo el repentino reflejo de una luz en una calle oscura. Pensaba en el modo en que un eslabón de la cadena de la amistad que une a las personas había favorecido aquella identificación en el teatro, y que ahora otro eslabón parecido, que antes faltaba, venía a cerrar la cadena para mí, cuando la casualidad había querido que relacionase el nombre de Estela con el movimiento de aquellos dedos y la mirada atenta de aquellos ojos. Y tuve la certeza absoluta de que aquella mujer era la madre de Estela. Mr. Jaggers me había visto con la joven y no era probable que le hubiesen pasado inadvertidos los sentimientos que yo no procuraba disimular. Asintió con la cabeza cuando le manifesté que el asunto era penoso para mí. Me dio una ligera palmada en la espalda, sirvió vino otra vez y continuó comiendo. La criada reapareció únicamente 2 veces más, y por pocos minutos, y Mr. Jaggers se mostró muy brusco con ella. Pero sus manos y sus ojos eran los de Estela, y aunque hubiese reaparecido 100 veces, no habría estado yo ni más ni menos seguro de que lo que creía era cierto. La cena fue aburrida, porque Wemmick, cuando le llenaban el vaso, se bebía el vino maquinalmente, tal como si hubiera estado haciendo un trabajo en su oficina, y siempre parecía dispuesto a ser interrogado. En lo que concierne a la cantidad de vino que había trasegado, su boca de buzón parecía tan indiferente como podía serlo cualquier buzón de correos ante la cantidad de cartas que le echan dentro. Para mí fue todo el rato el otro gemelo, solo exteriormente se parecía al Wemmick de Walworth. Nos despedimos temprano y salimos juntos. Cuando todavía estábamos buscando a tientas nuestros sombreros entre la colección de botas de Mr. Jaggers, presentí que mi Wemmick estaba a punto de llegar, y no habíamos recorrido media docena de metros por la calle de Gerrard en dirección a Walworth, cuando me di cuenta de que paseaba cogido del brazo con el hermano gemelo amigo mío y que el otro se había evaporado. «Bueno», dijo Wemmick, «ya hemos acabado de cenar. Es un hombre maravilloso que no tiene igual en el mundo, pero en su compañía me siento cohibido. Yo, para comer bien, tengo que estar a mis anchas.
Me pareció que tenía mucha razón y así se lo manifesté. Solo a usted le diría algo así, porque sé que todo lo que hablamos queda siempre entre nosotros. Le pregunté si había visto alguna vez a la hija adoptiva de Miss Havisham, es decir, a Miss Bentley Drumley. Contestó que no. Luego, para no parecer demasiado impertinente, me puse a hablar del anciano y de Miss Skiffins. Al nombrar a esta puso cara de pícaro y se detuvo para sonarse, a manera de preludio no desprovisto de alarde latente. «Wemmick», dije, «¿recuerda usted que la primera vez que fui a casa de Mr. Jaggers me recomendó usted que me fijase en su sirvienta?» «¿De veras?», repuso él. «Quizás sí, no lo recuerdo. Pero, ¿qué demonios? En efecto, se lo aconsejé. Veo que todavía me siento cohibido». «La calificó usted de fiera domada». «¿Y qué nombre le daría a usted?» «El mismo. ¿Y cómo hizo Mr. Jaggers para domesticarla, Wemmick?» «Es un secreto y hace muchos años que está con él». «Me gustaría que me contase su historia. Ya sabe usted que lo que se habla entre nosotros queda». «Pero el caso», repuso Wemmick, «es que no conozco su historia, o por lo menos no estoy al corriente de toda ella. Voy a explicársela, pero, claro, confidencialmente». «Claro». Hará cosa de 20 años, esa mujer fue juzgada ante el tribunal de Old Bailey por asesinato y fue absuelta. En aquel entonces era una joven muy hermosa y, al parecer, tenía sangre gitana. Sea como fuere, cuando se enfurecía era temible. Pero fue absuelta. Mr. Jaggers se encargó de su defensa, prosiguió Wemmick mirándome significativamente, y llevó el asunto de manera sorprendente y admirable. Se trataba de un caso desesperado y él hacía poco tiempo que ejercía, por todo lo cual su actuación causó verdadera sensación y le dio fama. Por un tiempo intervino en las oficinas de la policía, exponiéndose a ser procesado a su vez. La víctima había sido una mujer que tenía unos 10 años más que la acusada y era mucho más robusta que ésta. Se trataba de un caso de celos. Ambas llevaban una vida errante y la mujer, que ahora habita en la calle Gerrard, contrajo matrimonio cuando era muy joven, por detrás de la iglesia, como se acostumbra a decir, con un vagabundo, y en lo que concierne a los celos, era una verdadera furia. La víctima fue encontrada muerta en un pajar cerca de Hounslow Heath. Hubo, al parecer, una riña con violento forcejeo. El cadáver presentaba señales de estrangulación, magulladuras y arañazos. No existían pruebas concluyentes para sospechar de nadie más que de esta mujer, y Mr. Jaggers basó su defensa en la inverosimilitud de que fuese la acusada la que había cometido el crimen. No le quepa a usted duda que, aunque ahora hable a veces de la fuerza de sus manos, entonces no se jactó de ella ni una vez. Yo había explicado a Wemmick que el día que comí en casa de Mr. Jaggers, éste nos indicó que nos fijásemos en las manazas de su sirvienta. «Pues bien», prosiguió Wemmick, «ocurrió que a partir del momento en que fue encarcelada esta mujer se vestía de tal manera que aparentaba ser mucho más delgada de lo que en realidad era. Se recuerda sobre todo que sus mangas estaban confeccionadas con tal habilidad que daban a sus brazos una apariencia delicada. Tenía 2 moratones en el cuerpo, nada de particular en una mujer vagabunda, pero presentaba rasguños el dorso de las manos y se trataba de comprobar si podían ser obra de las uñas de una persona. Mr. Jaggers consiguió demostrar que aquella mujer había cruzado un terreno cubierto de zarzales, no lo bastante altos para alcanzarle la cara, pero sí para arañarle las manos. Y, efectivamente, se encontraron clavadas en su piel algunas espinas de zarza que fueron presentadas como prueba, y examinando el zarzal se encontraron en él pequeños jirones de su ropa, y aquí y allí manchas de sangre. Pero el argumento más audaz de Mr. Jaggers fue el de que se intentaba presentar como muestra de carácter celoso de la mujer el hecho de que era sospechosa de haber matado, en la época del asesinato, a su propia hija, de 3 años de edad, para vengarse de su amante, que a la sazón era padre de ésta. Mr. Jaggers expuso los hechos de la forma siguiente. «Nosotros afirmamos que en estos rasguños no hay señal alguna de uñas de ninguna especie, sino que fueron producidos por unas zarzas. Ustedes, en cambio, aseguran que fueron producidas por unas uñas y, además, pretenden establecer la hipótesis de que esta mujer mató a su propia hija. Por lo tanto, tienen ustedes que asumir las consecuencias de semejante hipótesis. Supongamos que realmente hubiese asesinado a su hija y que ésta, agarrándose desesperadamente a ella, le hubiese dañado las manos. Entonces, ¿qué? ¿No se la juzga aquí por el asesinato de su hija? ¿Y por qué no? En lo referente a este caso, si insisten ustedes en querer demostrar que se trata de arañazos, diremos que ya tienen explicación, suponiendo, en base al argumento, que no los hayan inventado. En fin, Mr. Pip, agregó Wemmick,
Mr. Jaggers se mostró más fuerte que el jurado y logró convencerlo. Así pues, ¿ella pasó desde entonces a su servicio? Sí, pero eso no es todo, repuso Wemmick. No solo entró a su servicio inmediatamente después de ser absuelta, sino que lo hizo completamente domesticada, amansada como ahora la ve. Poco a poco fue aprendiendo sus deberes, pero desde el principio ya estaba convertida en una mujer dócil. ¿Y la criatura? ¿Era una niña? Creo que sí. ¿Tiene usted algo más que decirme? Nada. Recibí la carta de usted y la quemé. Nos dimos cordialmente las buenas noches y me marché a casa con materia para nuevas preocupaciones y sin alivio para las que ya hacía días que me atormentaban. Capítulo 49. Me metí en el bolsillo la nota de Miss Havisham con objeto de que me sirviera de credencial por volver a visitarla tan pronto, en el caso de que su volubilidad le hiciese mostrarse sorprendida de verme en su casa. Tomé la diligencia al día siguiente, pero me apeé en una posada a medio camino. Almorcé allí y después continué mi viaje a pie, pues quería entrar en la ciudad sin llamar la atención de nadie, por caminos solitarios, y volver a marcharme de la misma manera. Anochecía cuando atravesé los patios desiertos y silenciosos de la parte posterior de la calle principal. Los restos de las ruinas del edificio en el que en otro tiempo los monjes tuvieron sus refectorios y sus jardines, y cuyos sólidos muros servían ahora de establo y cobertizo, se hallaban en un silencio tan sepulcral como los restos mortales de los monjes en sus tumbas. Mientras aceleraba el paso para no ser visto, el tañido de las campanas de la catedral me parecía más triste y lejano que nunca. La música del viejo órgano resultaba fúnebre y las cornejas que revoloteaban alrededor de la torre gris o que se mecían en las ramas altas y desnudas de la arboleda del jardín del priorato con sus chillidos parecían decirme que aquel lugar ya no era el mismo y que Estela lo había abandonado para siempre. Me abrió la puerta una mujer de edad a quien yo conocía como una de las sirvientas que vivían en la casa que se alzaba al otro lado del patio posterior. En el corredor oscuro encontré, como siempre, una vela encendida. La cogí y subí con ella por la escalera. Miss Havisham no estaba en su habitación, sino en una más espaciosa enfrente de esta. Tras llamar a la puerta sin obtener respuesta, abrí y la vi sentada ante el hogar en una silla desvencijada, absorta en la contemplación del fuego que iba extinguiéndose. Como ya había hecho otras veces, entré y me quedé de pie, junto a la antigua chimenea, para que me viese al levantar la mirada. Ofrecía un aspecto tal de soledad y desamparo que me dio lástima, a pesar del daño que voluntariamente me había causado. Mientras me compadecía de ella y pensaba en el modo en que yo también, con el tiempo, había llegado a formar parte de las tristes ruinas de aquella mansión, advirtió mi presencia, abrió desmesuradamente los ojos y murmuró: ¿Es realmente él? Soy Pip. Mr. Jaggers me entregó ayer la nota que usted había escrito para mí y he venido enseguida. Gracias, gracias. Acerqué al fuego otra de aquellas sillas desvencijadas y tomé asiento. Vi en el rostro de Miss Havisham una expresión que me resultaba desconocida. Parecía atemorizada de mí. «Deseo hablar de nuevo del asunto a que aludiste en tu última visita», dijo, «y demostrarte que mi corazón no es de piedra, pero quizá ya no puedas creer que haya algún sentimiento humano en mí». Después de que le hube dicho unas palabras tranquilizadoras, tendió su temblorosa mano derecha como con intención de tocarme, pero la retiró antes de que yo comprendiese exactamente cuál era su intención o supiese cómo tenía que acogerla. «Hablando en favor de tu amigo, me dijiste que podrías decirme la forma en que yo podría hacer por él algo útil y generoso, algo que te habría gustado hacer tú mismo. ¿No es verdad?» «Sí, es cierto». «¿De qué se trata?» Comencé a explicarle el modo en que Herbert había entrado en la firma Clarriker en calidad de socio, y no me había extendido aún mucho en mis explicaciones cuando me pareció, por su mirada, que estaba pensando más en mí que en lo que le estaba diciendo. Y seguramente no me equivocaba, pues cuando dejé de hablar pasó un buen rato antes de que se diera cuenta de mi silencio. «¿Has interrumpido tu relato?», me preguntó con el mismo tono de temor, «porque quizá me odias tanto que te resulta insoportable dirigirme la palabra». «No, no», repuse. «¿Cómo puede usted suponer tal cosa, Miss Havisham? He dejado de hablar porque me parecía que no prestaba usted atención a lo que decía». «Tal vez tengas razón», contestó al tiempo que se llevaba una mano a la cabeza. «Vuelve a empezar y deja que yo miro hacia otra parte. Habla».
Apoyó la mano en su bastón con la actitud decidida que era habitual en ella y se quedó contemplando el fuego con muestras de estar esforzándose por concentrar su atención. Proseguí, pues, mis explicaciones y le hice saber que había alimentado la esperanza de completar mi plan valiéndome de mis propios medios, pero que había fracasado. Esta parte del asunto, añadí, comprendía ciertos detalles que no podía revelarle porque era un secreto que no me pertenecía. «Está bien», asintió con la cabeza sin mirarme y preguntó, «¿y qué cantidad es necesaria para completar ese plan?» No me atreví a contestar, porque me parecía una suma considerable, pero dije, 900 libras. «Si te doy el dinero, ¿guardarás mi secreto como has guardado el tuyo?» «Con igual fidelidad». «¿Y quedarás más tranquilo?» «Sí, mucho más». «¿Eres muy desdichado ahora?» También esa pregunta la formuló sin mirarme, pero con un tono de simpatía que nunca había oído en ella. No pude responder de inmediato porque me faltó la voz. Ella cruzó el brazo izquierdo sobre el puño del bastón y apoyó la cabeza sobre él. «Estoy muy lejos de ser dichoso, Miss Havisham, pues tengo otros motivos de inquietud además de los que usted conoce. Son los secretos a que acabo de referirme». Al cabo de un rato, levantó la cabeza y volvió la mirada hacia el fuego. «Demuestras tener un carácter noble al decir eso. ¿Es cierto?» «Demasiado cierto». «¿No puedo favorecerte de otra manera que favoreciendo a tu amigo, Pip?» «Nada. Le agradezco la pregunta y mucho más todavía el tono amable de sus palabras, pero no puede usted hacer nada por mí». Un rato después se puso de pie y miró alrededor en busca de los medios para poder escribir. Como no los encontró, sacó de su bolsillo un bloc de notas con armazón de oro y escribió en una de ellas con un lapicero, también de oro, que colgaba de su cuello. «¿Continúas siendo amigo de Mr. Jaggers?», me preguntó. «Sí, señora. Anoche cené con él». «Entonces esto es una autorización para que te abone esta suma, de la que puedes disponer libremente para favorecer a tu amigo. Aquí no tengo dinero, pero si prefieres que Mr. Jaggers no se entere de todo eso, te enviaré esta cantidad». «Muchas gracias, Miss Havisham. No tengo ningún inconveniente en que sea Mr. Jaggers quien entregue el dinero». Me leyó lo que acababa de escribir, lo cual desvanecía toda suposición de que yo pretendiera beneficiarme con aquella cantidad. Cogí el bloc de su mano temblorosa, que tembló aún más cuando se quitó la cadena que sujetaba el lapicero, y me la puso en la mano. Hizo todo esto sin mirarme. «En la primera hoja figura mi nombre. Si alguna vez puedes escribir debajo de él, la perdono, aunque sea mucho después de que mi corazón destrozado se haya convertido en polvo, te suplico que lo hagas». «Oh, Miss Havisham», exclamé, «puedo hacerlo ahora mismo. Todos hemos sufrido lamentables equivocaciones. Durante mi vida he sido ciego y desagradecido, y no puedo mostrarme severo con usted, porque también yo necesito perdón y consejo». Volvió por fin su mirada hacia mí con gran sorpresa, o más bien con terror. Vi que se arrodillaba a mis pies y levantaba las manos juntas, tal como cuando su pobre corazón joven, inocente y sano, debió de hacerlo para rezar al lado de su madre. Al verla en aquella actitud con su cabello blanco y sus facciones ajadas, me estremecí. Le supliqué que se levantase y rodeé su cintura con mis brazos para ayudarla. Pero ella me cogió de una mano y apoyando en ella la cabeza comenzó a sollozar. Nunca hasta entonces la había visto verter una sola lágrima, y confiando en que llorar le sirviese de desahogo, me incliné sobre ella con gesto compasivo, sin pronunciar palabra. En ese momento ya no estaba arrodillada, sino casi tendida en el suelo. «¡Oh!», exclamó con desesperación. «¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?». «Si se refiere usted, Miss Havisham, a lo que puede usted haber hecho para perjudicarme, permítame que le diga que muy poco. Yo habría amado a Estela en cualquier circunstancia. ¿Se ha casado ya?». «Sí». Era una pregunta innecesaria, porque la profunda desolación que la embargaba ya me lo había hecho comprender. «¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?», repitió, tirando de su cabello. Yo no sabía qué contestar ni cómo consolarla. Estaba claro que había hecho muy mal al adoptar a una muchacha impresionable con el fin de adaptar su carácter de forma que le permitiese utilizarla para vengarse de su amor burlado y de su orgullo herido. Pero también era cierto que al excluir la luz del día había excluido muchas otras cosas, que al condenarse voluntariamente a su reclusión se había aislado de mil influencias naturales y saludables,
que en sus meditaciones solitarias su razón se había perturbado como siempre ocurre a quienes pretenden invertir el orden de las cosas establecidas por el Creador. ¿Y cómo podía yo mirarla sin sentir piedad al ver su castigo en la ruina en que se había convertido, en su profunda ineptitud para adaptarse al mundo, en la vanidad de su dolor, que se había convertido en una manía dominadora, así como la de la penitencia, el remordimiento, la indignidad y otras monstruosas vanidades que han sido verdaderas maldiciones en el mundo? Hasta que hablaste con ella el otro día y vi en tu espejo que me mostraba lo que una vez yo misma sentí, no me di cuenta de lo que había hecho. ¿Qué he hecho? ¡Ay! ¿Qué he hecho? Volvió a repetir 20, 50 veces. Miss Havisham, le dije cuando cesó en sus lamentaciones, puede usted borrarme de sus pensamientos y de su conciencia, pero Estela es un caso distinto, y si un día se le presenta a usted la ocasión de remediar algo del daño que le causó al privarla de su verdadera naturaleza, será mucho mejor procurar conseguirlo que pasar 100 años deplorando el pasado. Sí, ya lo sé, pero Pip, querido Pip. Había una fervorosa compasión femenina en el nuevo cariño que me demostraba. Créelo, querido Pip. Cuando Estela llegó por primera vez a mi casa, mi intención inmediata fue evitar que sufriera mi misma suerte. Así lo creo, contesté. A medida que iba creciendo y prometía ser una belleza, yo, poco a poco, fui obrando peor y con mis elogios o mis enseñanzas, y esta figura mía siempre ante ella, como un ejemplo de lo que yo pretendía demostrarle en mis lecciones, robé su corazón y puse en su lugar un pedazo de hielo. Mejor hubiera sido dejarle el corazón con que había nacido, aunque se lo hiriesen o destrozasen, exclamé sin poder evitarlo. Entonces Miss Havisham me miró con expresión de azoramiento y volvió a repetir. ¿Qué he hecho? Hizo una pausa y añadió. Si supieras toda mi historia me compadecerías un poco y me comprenderías mejor. Miss Havisham, contesté tan delicadamente como pude. Creo que estoy en condiciones de afirmar que conozco su historia desde que abandoné esta región por primera vez. Siempre me conmiseré de usted y creo comprenderla, así como comprendo lo mucho que la ha afectado. Lo que ha ocurrido entre nosotros. ¿No me autoriza para hacerle una pregunta respecto a Estela? La misma no se refiere a cómo es ahora, sino a cómo era cuando llegó a esta casa. Miss Havisham estaba sentada en el suelo, con los brazos apoyados en la silla y la cabeza descansando sobre ellos. Me miró fijamente y contestó. Continúa. ¿De quién era hija Estela? Sacudió la cabeza. ¿Lo ignora usted? Ella hizo un gesto negativo. Volvió a sacudir la cabeza. ¿La trajo Mr. Jaggers o la hizo venir aquí? La trajo él mismo. ¿Quiere usted explicarme cómo sucedió? Con tono de cautela y en voz muy baja contestó. Hacía ya mucho tiempo que yo vivía encerrada en estas habitaciones. Ignoro cuánto. Tú ya sabes la hora que marcan los relojes aquí. Cuando le dije a Mr. Jaggers que necesitaba una niña para educarla, amarla y evitarle mi triste destino. Lo vi por primera vez cuando lo mandé llamar con objeto de liquidar mis negocios para que nada pudiera turbar mi aislamiento, pues había leído su nombre en los periódicos antes de que el mundo y yo nos separásemos. Me dijo que buscaría una niña huérfana, y una noche la trajo aquí. Estaba dormida, y decidí llamarla Estela. ¿Qué edad tenía entonces? 2 o 3 años. Todo lo que ella sabe es que era huérfana, y la adopté. Tan convencido estaba yo de que la criada de Mr. Jaggers era la madre de Estela, que no necesitaba prueba alguna para rendirme a la evidencia, y lo que acababa de oír establecía de modo claro y terminante la relación entre ambas. ¿Qué más podía yo esperar prolongando aquella entrevista? Había conseguido el dinero para seguir ayudando a Herbert. Miss Havisham me había expuesto todo lo que sabía acerca de Estela, y yo había dicho y hecho todo lo posible por calmarla. Poco importa saber cuáles fueron las palabras con que nos despedimos. Lo cierto es que lo hicimos. Anochecía cuando bajé por la escalera y salí al aire libre. Dije a grandes voces a la mujer que vino a abrir la puerta que no se molestara todavía, pues iba a dar una vuelta por el lugar antes de marcharme. Tenía el presentimiento de que nunca más regresaría allí y encontraba que la luz mortecina del crepúsculo era la más apropiada para contemplar por última vez aquel triste lugar. Cruzando el mar de barriles sobre los cuales anduve tiempo atrás, medio podridos muchos de ellos debido a las lluvias que los habían calado durante todos esos años, me dirigí hacia el jardín abandonado.
Caminé por los senderos que había recorrido en compañía de Estela y llegué al rincón donde me había peleado con Herbert. Todo estaba tan frío, tan desierto, tan melancólico. Levanté el picaporte enmohecido de una puerta pequeña del extremo del jardín, crucé el recinto e iba a salir por la puerta opuesta. No tan fácil de abrir ahora dado que la madera se había hinchado a causa de la humedad y sus goznes estaban herrumbrosos, cuando volví la cabeza hacia atrás. Este mero gesto natural me hizo evocar un recuerdo de mi infancia, y me pareció volver a ver a Miss Havisham colgada de una viga. La impresión fue tan intensa que me puse a temblar, sin acertar a comprender que se trataba de un efecto de mi fantasía, y no duró más que un instante. La tristeza de aquel lugar a aquella hora sombría, unida al terror que me produjo la alucinación que acababa de experimentar, fueron causa de que sintiera un pánico indescriptible al salir por la puerta abierta donde una vez me tiré del cabello desesperadamente después de que Estela hubiese herido mis sentimientos. Pasé por el patio delantero y me detuve, indeciso, sin saber si sería mejor llamar a la mujer para que abriera la verja o ir primero arriba con objeto de comprobar si Miss Havisham se había tranquilizado. Resolví hacer esto último y subí. Miré dentro de la habitación donde la había dejado y la vi sentada en la misma silla descoyuntada, junto al fuego y dándome la espalda. Cuando me disponía a retirarme silenciosamente, vi de pronto que se levantaba una gran llamarada y al instante Miss Havisham echó a correr hacia mí, dando gritos desgarradores envuelta en llamas que se elevaban al menos hasta el doble de su altura. Yo llevaba puesto un abrigo y, doblado en el brazo, un grueso capote. Me quité el abrigo y lo arrojé, y el capote por encima. Con el mismo fin tiré del mantel de la mesa, arrastrando así el montón de podredumbre que había en el centro y las innumerables alimañas que en él se escondían. Me lancé sobre ella y rodamos por el suelo como encarnizados enemigos, y cuanto más apretaba mis abrigos y el mantel que envolvían su cuerpo, más fuertes eran sus gritos y mayor su esfuerzo por liberarse. Que sucedió todo eso lo supe por el resultado final, pero no por nada que en esos momentos sintiera, pensara o tuviese conciencia de estar haciendo. No me di cuenta de nada hasta que por fin vi que los dos estábamos tendidos en el suelo junto a la gran mesa y que en el aire, lleno de humo, flotaban unas pavesas que un momento antes habían sido su marchito vestido de boda. Miré alrededor y vi las arañas y las cucarachas que corrían en todas direcciones por el suelo y las criadas que entraban corriendo en la estancia. Yo seguía sujetando a Miss Havisham con todas mis fuerzas, como si ella fuese un prisionero que intentaba huir, y dudo que aún entonces me diese cuenta de quién tenía entre mis brazos, de por qué habíamos estado luchando y de que las llamas habían prendido en su ropa, hasta que me quedé contemplando los jirones de su traje, que ya no estaban encendidos, y caían lentamente como una lluvia negra. Miss Havisham permanecía inmóvil e insensible, y yo temía que la moviesen o tocasen. Fueron a pedir auxilio y mientras tanto la sostuve hasta que vinieron a socorrerla, como si locamente me figurase, y así creo que fue, que si la soltaba las llamas surgirían de nuevo y la consumirían por completo. Cuando llegaron el médico y otras personas me levanté y vi que tenía quemaduras en las dos manos, lo cual me extrañó, pues hasta ese momento no había sentido dolor alguno. El médico examinó a Miss Havisham y dijo que aun cuando sufría quemaduras graves, el verdadero peligro no residía en estas, sino en la conmoción nerviosa que la dominaba. De acuerdo con sus instrucciones, la víctima fue colocada encima de la mesa y a continuación se procedió a curar sus heridas. Cuando una hora más tarde volví a verla, se hallaba tendida en el mismo sitio al que en otra ocasión la había visto señalar con el bastón, al tiempo que afirmaba que un día su cadáver descansaría allí. Aunque su traje había sido consumido por las llamas, Miss Havisham todavía conservaba algo de su antiguo aspecto de novia espectral, pues la habían envuelto hasta el cuello en algodón en rama y la habían cubierto con una sábana. Por las criadas me enteré de que Estela se hallaba en París y conseguí que el médico me prometiera que le escribiría de inmediato informándole del hecho. Yo me comprometí a comunicar la noticia del grave accidente a la familia de Miss Havisham, pero mi intención era decírselo únicamente a Matthew Pocket, para que él hiciera lo que mejor le pareciese con respecto a los demás. Al día siguiente, tan pronto como regresé a la ciudad, se lo hice saber por medio de Herbert. Aquella noche hubo un momento en que Miss Havisham habló de lo que había sucedido, pero lo hizo con una vehemencia terrible. Hacia medianoche comenzó de nuevo a delirar y acabó repitiendo en voz baja y solemne: «¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?». Luego añadió: «Mi propósito era evitarle una desgracia como la mía». Y después dijo: «Coge el lápiz y debajo de mi nombre escribe: la perdono».
Nunca cambió el orden de estas 3 frases y aunque a veces pasaba por alto alguna palabra, nunca la sustituía por otra. Como yo ya no podía hacer nada de provecho allí y, en cambio, tenía cerca de mi casa más de un motivo de ansiedad y temor que ni los desvaríos de Miss Havisham podían hacerme olvidar ni por un momento, resolví durante la noche regresar a casa en la primera diligencia de la mañana y recorrí a pie más de 1 kilómetro con el fin de pillarla fuera de la población. Por lo tanto, a eso de las 6 de la mañana, me incliné sobre la enferma y acerqué mis labios a los suyos en el preciso instante en que ella pronunciaba, sin interrumpir la frase al sentir el contacto: «Coge el lápiz y escribe debajo de mi nombre: la perdono». Capítulo 50. Me habían curado las manos 2 o 3 veces por la noche y una por la mañana. Había sufrido graves quemaduras en el codo izquierdo y otras más leves en el hombro. Sentía un dolor intenso, pero las llamas solo habían alcanzado aquel lado y podía estar contento de que no hubiese sido peor. La mano derecha no estaba tan afectada como para que no pudiese mover los dedos. Por supuesto, la llevaba vendada, aunque de manera menos aparatosa y molesta que el brazo izquierdo, que debía llevar en cabestrillo. Tuve que ponerme la chaqueta sobre los hombros y abrochada al cuello. También el cabello se me había quemado, pero no así la cabeza ni la cara. Tras ir a Hammersmith y ver a su padre, Herbert regresó a mi lado y dedicó todo el día a atenderme. Era el mejor de los enfermeros, y a las horas fijadas me quitaba los vendajes, los empapaba en un líquido refrescante y volvía a colocármelos con una paciencia y una ternura que yo le agradecía profundamente. Al principio, mientras estaba quieto, echado en el sofá, encontré penosamente difícil, por no decir imposible, librarme del recuerdo de las llamas, pues aún me parecía estar viendo su resplandor, oyendo su zumbido y sintiendo un fuerte olor a quemado. Cuando me adormecía, despertaba al instante sobresaltado, pues me parecía oír los gritos de Miss Havisham y creía verla venir corriendo hacia mí, con una corona de fuego en la cabeza. Aquello era más difícil de soportar que el dolor físico. Herbert se dio cuenta de mi padecimiento moral y se esforzó en distraerme. Ninguno de los dos hablaba del bote, pero éste estaba presente en todo momento. Procurábamos evitar el tema y nos empeñábamos en suponer que en pocas horas, y no en semanas, podría volver a utilizar las manos. Mi primera pregunta al ver a Herbert fue, naturalmente, si todo marchaba bien en la orilla del río. Él contestó con tono animado que todo estaba en orden, y no volvimos a hablar del asunto hasta el anochecer. Entonces, mientras me cambiaba los vendajes, más alumbrado por la luz del fuego que por la del exterior, aludió a la razón de nuestra preocupación. Anoche, Handel, pasé un par de horas en compañía de Provis. ¿Dónde se encontraba Clara? «Pobrecita», exclamó mi amigo. «Estuvo toda la tarde ocupada con el viejo gruñón, subiendo y bajando continuamente, así que la perdía de vista. El viejo se ponía a dar golpes en el suelo. No obstante, me parece que esto no puede durar mucho. Entre el ron y la pimienta y el ron, supongo que su pataleo pronto tocará a su fin». «Y entonces te casarás, ¿verdad?» «¿De qué otro modo podría cuidar de la pobre criatura? Apoya el brazo en el respaldo del sofá y yo me sentaré aquí y te quitaré el vendaje, con tanto cuidado que ni siquiera lo notarás. Te estaba hablando de Provis. ¿Sabes, Handel, que va mejorando mucho?» «Ya te dije que la última vez que lo vi me pareció más amansado». «Eso dijiste y es cierto. Ayer noche se mostró muy comunicativo y me contó algo más de su vida. Como debes de recordar, cuando empezaba a hablar de una mujer con quien había pasado muchos sinsabores, decidió no continuar con el tema. Perdona, ¿te he hecho daño?» Yo había soltado un gemido, pero no debido al contacto de sus dedos, sino por el efecto que me habían producido sus palabras. «Lo había olvidado, Herbert, pero ahora que me lo dices, lo recuerdo». «Pues bien, me relató una parte de su vida, bastante sombría, por cierto. ¿Quieres que te la cuente? Quizá te aburra». «Al contrario, cuéntamelo todo». Herbert se inclinó hacia mí para mirarme con atención, extrañado de que le hubiese contestado con mayor vehemencia de lo que habría podido esperar. «¿Te encuentras bien?», me preguntó al tiempo que me tocaba la frente. «Perfectamente», contesté. «Explícame qué te dijo Provis». «Según parece», comenzó Herbert, «este vendaje se ha soltado como una seda. Ahora te pondré uno nuevo. Descuide un poco. Pobre Handel, ¿verdad? Pero al cabo de un rato sentirás un gran alivio. Según parece», repitió, «aquella mujer era muy joven, celosa y sumamente vengativa». «¿Hasta qué punto vengativa?» «Hasta el extremo de llegar al asesinato». «¿Sientes la venda demasiado fría?» «No, pero dime, ¿a quién asesinó?».
Lo que hizo tal vez no merece tan terrible calificativo, repuso Herbert, pero aún así fue juzgada. La defendió Mr. Jaggers, y la fama que alcanzó con esta defensa hizo que Provis conociese su nombre. La víctima fue otra mujer y más robusta que ella, y al parecer hubo una lucha en un pajar. Se ignora cuál de las dos la provocó y si alguna de ellas obró a traición. Lo que sí se sabe es cómo terminó, pues la víctima fue encontrada estrangulada. ¿Fue condenada la mujer de Provis? No, fue absuelta. Pobre Handel, me parece que te he hecho daño. Es imposible hacerlo con más cuidado, Herbert. Continúa, por favor. Esta mujer y Provis, prosiguió Herbert, tenían un hijito, una niña a la que él adoraba como en locura. Como iba diciendo, la tarde del mismo día en que fue estrangulada la mujer responsable de sus celos, la joven se presentó ante Provis y le juró que mataría a la niña, que ella tenía su cuidado y que él no volvería a verla nunca más. Luego desapareció. Ya tenemos nuevamente el brazo izquierdo, que es el más dañado, puesto en su cabestrillo, y ahora solo nos queda la mano derecha, que no es tan difícil de curar. Lo hago mejor a luz del fuego, porque de ese modo veo con menos claridad las llagas y así no me tiembla el pulso. ¿No tendrás el pecho afectado, chico? Me parece que respiras aceleradamente. Es posible, Herbert. ¿Y cumplió su juramento aquella mujer? Eso es lo más triste en la vida de Provis. Sí, lo cumplió. Al menos eso asegura. Naturalmente, querido Handel, repuso mi amigo con expresión de extrañeza e inclinándose de nuevo para mirarme atentamente. Así lo explica él. No tengo otra fuente de información. Claro. Aunque Provis no dice si trató bien o mal a la madre de la criatura, lo cierto es que la mujer vivió con él durante 4 o 5 años en la forma calamitosa que él nos relató junto a este mismo fuego, y Provis parece haberla compadecido y perdonado. Por eso, como temía que lo citasen para declarar respecto a la niña, se ocultó a pesar de lo muy afligido que estaba por su hijita y permaneció en la sombra, según dice, lejos de ella y apartado del proceso, y únicamente se aludió a él como cierto sujeto llamado Abel, que había sido el motivo de los celos. Después de ser absuelta, desapareció, de modo que perdió a la hija y a la madre. Desearía saber... Un momento, mi querido Handel, dijo Herbert, y habré terminado. Aquel genio maligno, apellidado Compeyson, el ser más vil que pueda existir en el mundo, supo que Provis estaba oculto, y como estaba enterado de los motivos que lo obligaban a esconderse, se valió de ello para hacerle trabajar más y pagarle peor que nunca. Comprendo que esto fue lo que más excitó la animosidad de Provis, por lo que él me dijo ayer. Me interesa sobre todo saber si te indicó la fecha en que sucedió todo esto, insistí. Déjame ver si recuerdo sus palabras. Sí, dijo, hará cosa de 20 años, poco tiempo después de haber empezado a trabajar con Compeyson. ¿Qué edad debías de tener cuando lo conociste en el pequeño cementerio de tu pueblo? Creo que unos 7 años. Ajá. Todo sucedió 3 o 4 años antes, y tú le recordaste a la niñita trágicamente perdida y que habría sido de tu misma edad. Herbert, le dije después de una breve pausa, ¿cómo me ves mejor, a la luz de la ventana o a la luz del fuego? A la del fuego, respondió y se acercó de nuevo a mí. Mírame. Ya estoy mirándote, querido amigo. Tócame. Eso hago. ¿Te parece que tengo fiebre o tal vez esté trastornado por el accidente de anoche? No, querido Handel, repuso Herbert después de haberme examinado por un instante. Te encuentro algo excitado, pero estás en perfecto uso de tu raciocinio. Lo sé, dije, y seguidamente añadí. El hombre a quien tenemos oculto junto al río es el padre de Estela.